Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. En muchas cosas en este país llueve sobre mojado, sigue saliendo muchísima información de dinero que se tiene y que no se usa, o dinero que se usa y no se sabe en qué. Y tenemos información acabada de publicar por la organización Ayuda Legal Puerto Rico. Es un informe que ellos han preparado sobre el manejo de los fondos de CARES Act, que arroja mucha información y también muchas dudas de qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo. Afortunadamente, existe Ayuda Legal Puerto Rico para ofrecernos información y tener una vigilancia sobre estas cosas. Conmigo se encuentra hoy y me acompaña, es mi compañía hoy, la joven licenciada Nicole Díaz González, quien es la directora de política pública de la organización Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Delvis. Pues mira, Ayuda Legal Puerto Rico lleva 3 años hablando de recuperación justa, porque sabemos lo que pasó después del huracán María, sabemos que la respuesta del gobierno fue inadecuada, fue negligente, la gente estaba abandonada durante meses. Y entonces, tiempo después, meses, años después incluso, supimos que en el proceso de atender supuestamente las necesidades de la gente, hubo un mal uso de los fondos de emergencia, que es algo que se mira en estos procesos porque por la urgencia se brincan pasos, se eliminan los procesos de subasta, se contrata el primero que aparezca, y por eso hay que hacer una fiscalización mucho más de cerca, mucho más estricta sobre el uso de estos fondos, primero porque iban a salvar vidas, iban a salvar propiedad, y segundo, porque tiene que haber un acceso a la información pública, porque después hay que rendir cuentas, después hay que ver qué fue lo que salió mal, hay que planificar basado en lo que aprendimos. Y por eso mismo, durante los pasados años, Ayuda Legal, además de proveerle acompañamiento a la gente en estos procesos de recuperación, se ha dedicado a fiscalizar y hacer recomendaciones de política pública para que esto no vuelva a pasar. Y eso hicimos cuando se declaró la emergencia por la pandemia. Inmediatamente hemos estado pendientes a las asignaciones de fondos, hemos cursado cartas a la gobernadora, a jefes de agencia, sobre las necesidades que las organizaciones y los individuos que acompañamos han expresado que tienen. Y de esa forma esperamos que la gente no se quede atrás, porque sabemos que los desastres no afectan a todo el mundo por igual y siempre hay unas personas y unas poblaciones que salen peor de estas circunstancias, o que, como ha pasado con muchas, a 3 años de María todavía no se recuperan, no tienen hogares seguros, no tienen empleo, y todavía están manejando consecuencias, incluso no han podido volver a su país. ¿Desde cuánto tiempo les ha tomado esta investigación? Y quiero saber si ha sido fácil adquirir toda la información o si han tenido tremendos tropiezos y obstáculos para llegar a la información que necesitaban para rendir este informe. Pues cuando se asignaron los fondos, participamos en los procesos los que hubo, especialmente en cuanto a los CDBG, CV, hubo una vista pública que fue a través de esta misma herramienta, Microsoft Teams, y la forma en que se manejó, pues tuvimos nuestras críticas, esas críticas se le hicimos llegar a Vivienda. También vimos el plan con los fondos CARES, que eran 2.2 billones de dólares. Bien dicho, 2.200 millones de dólares. Ahí hicimos unas propuestas en cuanto a cómo se debían usar los fondos, especialmente en cuanto al tema de vivienda, porque es el que trabajamos. Dijimos que había que darle asistencia de renta a la gente, porque la gente perdió los empleos, pero necesita tener un techo en el cual refugiarse, desde el cual trabajar. Eso fue lo que le llamamos distancia con derechos, llamamos el crear las condiciones para quedarse en casa. Así que hemos estado velando, ok, ¿cómo se van a usar los fondos? Pues AFAF, la agencia gubernamental, empezó a publicar unos informes sobre el uso de estos fondos, y ahí supimos, y varios medios de comunicación lo atendieron, que muchos de los fondos todavía estaban disponibles a principios, en agosto, y ahora todavía no se ha llegado a la mitad del uso de esos fondos, a pesar de que son de emergencia y de que están disponibles para gastos hasta el 30 de diciembre. ¿Qué pasa? Ese informe tiene una lista de desembolsos. Mucho ha sido transferido a agencias de gobierno, y no sabemos
en que se han usado desde ahí, así que ahí ya tenemos un área a la que no tenemos acceso. Pero otros desembolsos indican el nombre de compañías, de corporaciones. ¿Qué hicimos? Pues buscamos en el registro de contratos a ver qué contratos coincidían con los de estas compañías para ver si en efecto se estaban usando para atender la emergencia. Lamentablemente, programas como el de protección de nómina para el sector privado están sin utilizar fondos, así que no han comenzado a funcionar. Asistencia tecnológica para estudiantes, sabiendo las grandes dificultades que muchos estudiantes del sistema público están teniendo para acceder a la educación en línea, porque no tienen dispositivos, porque no tienen acceso a internet, lo que tienen es el internet del celular, que están compartiendo con su mamá que está trabajando con el mismo internet. Así que es una pena que esos fondos y que esos programas no estén funcionando a pesar de que era urgente. Pero ustedes encontraron alguna cosa que explique por qué un dinero que es para emergencia no se está utilizando. ¿Es simplemente ineptitud o indiferencia? ¿De qué se trata esto? No hemos visto ninguna explicación. De hecho, entiendo que se les planteó que si era por las restricciones y la fiscalización que hay por parte del gobierno federal, y los mismos funcionarios han dicho que no, que eso es parte de los procesos y que eso no es causa para retraso. Así que no, de hecho hoy se publicó un nuevo informe que disminuyó la cantidad, pero hay 385 millones que están simplemente reservados para asignaciones futuras, que lo estamos planteando. Mira, esos 385 millones pueden servir de asistencia para renta, ya que no se incluyó en los programas iniciales, pero no para esas recomendaciones no ha habido respuesta alguna de Fortaleza. ¿Qué programas sí han gastado gran parte de los fondos? Pues uno que ya mucha gente conoce, que es el que le dio un incentivo a las personas que trabajan por cuenta propia, ese casi está al 100%, y igualmente funcionando de medianas empresas, pero principalmente son el de gastos de emergencia en prisiones y trabajo remoto del gobierno. Cuando ahí es donde mayor cantidad de desembolsos hechos a corporaciones o que tienen el nombre de corporaciones podemos encontrar. Y especialmente en cuanto a los que tienen que ver con prisiones, nos levanta muchísimas preocupaciones y dudas porque son desembolsos grandes de $300,000, cerca hay una que tiene muchos desembolsos pequeños, pero que suman más del $1,000,000, y que no, cuando uno busca algunas de estas compañías, pueden pasar varias cosas. O no hay contratos registrados en el registro de contratos de la Oficina del Contralor, o no hay contratos porque las compañías ya son contratistas del gobierno para otros servicios, pero no hay nada que se relacione a la pandemia entre los contratos publicados. O hay contratos que pedimos, porque hay un mecanismo en la misma página para pedirlos. Estuvimos cerca de 2 semanas esperando que fueran publicados y no fue hasta hoy que aparecen publicados. Esos son del programa de trabajo remoto del gobierno, que ahora que están publicados, pues podemos darnos a la tarea de evaluar y ver si los servicios que están dando en efecto debieron ser prioridades para el gobierno o no. Pero si esa información no está disponible, como pasa con todos los de corrección, no podemos hacer eso, no sabemos. Y así es que como tenemos contratistas de impermeabilización de techos, de instalación de aires acondicionados, o que son genéricos, corporaciones de venta al gobierno genéricas, con unos desembolsos grandísimos. O sea que a esas organizaciones o lugares se les pagó un dinero. Lo que no se sabe es qué hicieron. ¿Cuál fue la labor que rindieron? Ni cómo es que no hay explicación. ¿Y cuáles eran las necesidades en prisiones? Una sola anotación, un solo desembolso en el informe de AFAP indica mascarillas N95, y eso está para una corporación que tiene contratos para impermeabilización de techos.
y no tiene más nada nuevo, incluso hoy que como les dije, pues se publicaron algunos contratos. Y en ese caso en particular, ¿cuánto dinero era? Aquí hay cerca de $600,000. Dos partidas, 295,000. En mascarilla. Aparentemente en mascarilla a un contratista que no se dedica a eso regularmente según la información en el registro de corporaciones. Y $600,000, $500,000. Claro, más de medio millón. Más de $500,000. También está Son mascarillas para todo el Caribe. Sí, no, y lo triste es que escuchamos, esto es más difícil confirmarlo, ¿verdad? Pero escuchamos personas que se dedican a organizaciones que se dedican a defender los derechos de las personas confinadas, diciendo que hay una mascarilla para un montón de tiempo, que no hay sistemas de visita virtual, y es algo que le prometieron y no ha ocurrido. No vemos ningún contratista entre los desembolsos mencionados que aparentemente que se dedique a eso. Y nada, son situaciones que uno pensaría que son las que tendrían mayor urgencia, pero no. Volvemos, no sabemos en qué se están usando, lo que no nos permite fiscalizar efectivamente. Y no hay tampoco un indicio de dónde llegaron esas mascarillas, o dónde están, o en qué almacén fueron, o cómo se distribuyeron. Nada de esa información surge para ustedes. Nada. Igualmente hay 1.5 millones en desembolsos para otra compañía que se llama LCA Construction, que tiene contratos para reemplazar aires acondicionados. Tampoco sabemos qué tiene que ver con la pandemia, ni hay contratos publicados que nos digan o que autoricen ese tipo de desembolso. También hay otra área que quisimos entrar a estudiar porque ha sido relevante y lo sabemos por los casos que se dan y que hemos visto especialmente en estos días, y es que fuimos a ver quiénes son los ejecutivos de estas corporaciones y si han dado donativos a los partidos políticos. Ahí es que entramos más interesante. Ahí entramos más en el programa de trabajo remoto del gobierno. La mayoría de los desembolsos que aparecen en esa parte del informe son para contratistas del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y ahí hay 3 compañías que tienen alguna relación político-partidista o de confianza con esta administración. Tenemos a Softec, que tiene millones en contratos, y también sus ejecutivos han donado alrededor de $25,000 al PNP entre el 2011 y el 2018, también unos $4,000 a candidatos del Partido Popular. Igualmente el bufete legal Vázquez Graciani, que tiene un desembolso ahí para una consultoría legal en The Top, 40 y pico de mil dólares en donativos para el PNP. Y otra compañía que se llama Be Social Inc., que obtuvo un contrato para una campaña publicitaria sobre el sistema de citas del SESCO en el contexto de la pandemia por $250,000, y quien aparece como vicepresidente de esta corporación, según el registro de corporaciones, es a su vez director de comunicaciones del Departamento de Educación, que wow. levanta también preocupación que haya ese interés, es un serio conflicto de intereses, ¿no? Ese interés, exacto, en una corporación que a su vez tiene contratos con el gobierno, que es el primero, me parece, en varios años, y el más grande por mucho, que aparece publicado para esta compañía. Igual, como decía, hay compañías que ni aparecen registradas en el registro de contratos. Nicole, hay que coger aire para poder administrar todo esto que tú estás diciendo. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Por favor, no se vaya nadie.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poco tarde, tengo la gratísima compañía de la licenciada Nicole Díaz González, quien es la directora de política pública de la organización Ayuda Legal Puerto Rico. Y nos está desglosando aquí palabra por palabra, tema por tema, el informe de Ayuda Legal Puerto Rico sobre el manejo de los fondos del CARES Act, que es bastante escandaloso, por cierto. Continúa, Nicole. Sí, pues estaba mencionando que hay de estas corporaciones que ni siquiera tienen contratos registrados y que tienen unos cambios extraños. Hay una de nombre BC Group que no recientemente cambió su clasificación en el Departamento de Estado para aparecer como una corporación sin fines de lucro, lo que pues resulta extraño porque a la misma vez aparecen recibiendo un desembolso grande. No sabemos de qué agencia, porque como le dije, no está publicado, no está publicado el contrato ni para qué. Solamente sabemos que era una corporación para proveer servicios profesionales en ferretería y materiales, que era con fines de lucro y que en mayo de 2020 cambió a sin fines de lucro. No parece haber tenido contratos anteriores porque no aparece una compañía con ese nombre en el registro de contratos. Igualmente está Taluna Corp, que tiene sus varios miles en desembolsos también, no tiene contratos registrados, no sabemos específicamente a qué se dedica, solamente que se creó en diciembre y en enero cambió su clasificación para decir que vendía al gobierno, que vendía suministros al gobierno. Y esto de suministros y materiales nos pone en alerta, porque sabemos lo que pasó antes. Sabemos dónde fueron a parar los suministros que nunca llegaron a la gente, y lo que no tenemos duda es que sí se pagó por suministros, o que gente los donó mínimamente y se perdieron. Y no queremos pensar que todas esas mascarillas, esas miles de mascarillas aparezcan en una quebrada un día de estos. Claro. Y precisamente por eso estamos haciendo esto. Sabemos que en plena pandemia, pues nos pueden poner excusas, decir que son gastos de emergencia, que era urgente conseguir tal o cual servicio. Sin embargo, contratos de las mismas fechas están publicados. Los informes se están haciendo, pero incompletos. Entonces, eso no nos permite fiscalizar efectivamente, no nos permite asegurarnos que las ayudas estén realmente llegando a la gente, y nos hace levantar con más fuerza todavía el reclamo de que se atiendan esas necesidades urgentes, de que se atienda, de que se active ese plan de protección de nómina, porque la gente sigue esperando, se sigue sumando gente a las listas del desempleo por compañías que no se pueden sostener, especialmente pequeños y medianos negocios que no se pueden, no hay manera de que se mantengan abiertos si no es con una ayuda. Y ese programa podría ayudarles a mínimamente mantener su nómina y cumplir con algunas de sus responsabilidades económicas, y dejar de seguir mandando a la gente al desempleo. Igual lo que mencioné antes de las ayudas para los estudiantes, es increíble que haya comenzado el semestre sin pensar en los miles de estudiantes que están quedando excluidos del proceso, y pretendiendo que los estudiantes estén sentados ahí todo el día cogiendo clases a través de una pantalla de teléfono o con el internet de un teléfono que se comparte con varios familiares más. Y ni hablar hay otros programas, ¿verdad? Que es que si seguimos hablando, podemos estar más tiempo, pero hay otros programas que apenas han tenido gastos, o que no han tenido, como el de telemedicina, y que ahora mismo, para evitar que la gente se exponga, sería es urgente el de asistencia a personas sin hogar. Ha gastado apenas $297,000 de los 5 millones que tiene asignados, sabiendo que la gente se está exponiendo en la calle. Y esos 385 millones que, como hemos dicho, para esos fondos y para los del CARES Act, los que fueron a los municipios, los de CDBGSV, que fueron completos a los municipios,
ya sea directamente o a través del Departamento de la Vivienda, se pudieron haber usado para crear asistencia para renta. Lo curioso de la asistencia para renta es que bajo otros programas sí se ha creado, bajo los fondos HOPWA, que es para las personas HIV positivos, sí hay una ayuda para asistencia de renta. Acaba de anunciar hace unos días la comisionada residente que se aprobaron unos fondos, entre los cuales también hay para asistencia de renta en vivienda pública. Pues igualmente la gente que vive en sección 8 y la gente que vive en alquileres del privado necesita ayuda, asistencia de renta también. Se ha logrado una moratoria hasta diciembre en los alquileres. Pero eso no quiere en los alquileres, no, en los desalojos por falta de pago, en los desahucios. Pero eso no significa que no los van a sacar cuando expire esa moratoria. Y a la misma vez se está afectando los pequeños dueños de propiedad que lo que tienen es su casa y un apartamentito cuya renta pues también se mantienen al día en sus gastos, pues también sería una asistencia para esas personas. Pero explícame una cosa, Nicole, ¿no hay que rendir cuentas sobre todo esto? O sea, claro que sí. Entonces, ¿cómo es que yo no puedo entender esto? ¿Cómo es posible que, porque estamos hablando de dinero federal? Y AFAF parece que entiende que es suficiente el informe que están publicando y no lo es, no está atado a contratos, a números de contratos. Uno esperaría ver ahí los números de contratos que autorizan estos desembolsos y el propósito. Si no va a estar publicado el contrato inmediatamente como se espera, como se supone. Estos gastos tienen que ser relacionados a la pandemia. Hay una preocupación, tenemos una preocupación particular con esos gastos de corrección, porque no aparece el objetivo. Debo decir que este informe se limita a lo que estaba publicado al viernes, porque lo publicamos hoy temprano, pero desde entonces han surgido otras corporaciones, unos gastos adicionales que también tienen que ser publicados, y ese es el reclamo, que primero que se pongan a funcionar los programas que hacen falta de forma urgente, los que he descrito, y que se publique la información suficiente para poder fiscalizar esto ahora, no de aquí a 2 años cuando una auditoría federal arroje que se malgastaron los fondos, entonces haya que devolverlos y quizás arresten a alguien, ¿no? Ahora, porque ahora es que hacen falta, ahora es que la gente está teniendo dificultades para cubrir sus necesidades. Y eso era lo que se suponía que estos fondos vinieran a atender, y es lamentable que no se está haciendo. Otra área que no la entramos en este informe porque era breve, pero hay publicados informes similares en cuanto a uso de fondos de otros estados, y contrasta en los estados más afectados por la pandemia, contrasta cómo tanto de los fondos ya se ha usado para atender las necesidades de educación y aquí no se ha usado nada. Igualmente se han creado los programas de asistencia de renta, y aquí solo tenemos conocimiento de un programa implementado por el municipio de Caguas. No tenemos conocimiento ni noticia de que se haya implementado algún otro programa similar en municipios, mucho menos desde el gobierno central. Así que hay buenos ejemplos, claro que siempre van a haber malos ejemplos. Hay estados que no han usado nada y ahora es que se están viendo las consecuencias de no haber tomado las medidas. Pero sí hay buenos ejemplos, buenas recomendaciones que han estado sobre la mesa desde el primer momento y que no han sido tomadas en consideración. Bueno, y ustedes han rendido ese informe, ¿y ahora qué hacen? O sea, ¿qué presión ustedes pueden ejercer para que esto cambie? Pues mira, por un lado seguimos trabajando directamente, apelando directamente a Fortaleza. Ustedes hablan directamente con Fortaleza, llamando la atención sobre los hallazgos que ustedes han encontrado.
Claro, claro, siempre y copiamos a todo el que haya que copiar. También igualmente los fondos que son distribuidos por vivienda también lo hacemos y por supuesto pues con las comunidades y los individuos y organizadoras que trabajamos y que difunden esta información. Sentimos que estamos poniendo como diferentes bloques desde diferentes espacios para entender lo que está pasando y poder asistirnos mutuamente a la hora de hacer reclamos con la evidencia, en la mano, con mira, tienes estos fondos, ¿por qué no los estás usando? Los usaste en esto. ¿Y qué es esto? Así que eso es lo que, ese es el uso que quisiéramos que también se le dé al trabajo que hacemos. Y en todas las veces que ustedes han hecho esto, ¿nunca Fortaleza les ha contestado? ¿O ustedes tienen alguna respuesta de Fortaleza en algún momento? Pues mira, en cuanto a los fondos del CARES Act y lo que tiene que ver con la pandemia, no hemos recibido respuesta de Fortaleza. Incluso hemos reclamado que se publique un plan de emergencia que tome para la época de huracanes, que tome en consideración el COVID y las medidas que se tienen que tomar, y eso ha caído en oídos sordos. Agraciadamente sí podemos hablar de una respuesta indirecta, pero que está 100% relacionada a un reclamo que estábamos haciendo que tiene que ver con el requisito de título para la reparación de viviendas bajo los fondos CDBGDR. Y ahí pues la gobernadora emitió hace unas 2 semanas una orden ejecutiva alterando un poco, modificando el proceso para liberar a las personas que solicitan de ese requerimiento de tener un título formal, o sea, una escritura, la certificación del registro de la propiedad. Tengo que pausar, perdona que te interrumpa, pero eso quiero que me lo expliques con mucho detalle porque creo que es información muy importante que nuestros radioescuchas necesitan. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continúo esta conversación con la licenciada Nicole Díaz González, quien es la directora de Política Pública de Ayuda Legal Puerto Rico. Me estabas ofreciendo una explicación que es muy importante para la gente, para que la gente sepa cuando tienen que hacer gestiones, cuando tienen que ver si en su caso esto es de competencia para ellos. Dame con lujo de detalles ese asunto. Pues aquí desde cuando pasa el huracán hay hay una ayuda que es la inmediata, la de emergencia, y las que son más a mediano y largo plazo. Sabemos que mucha gente que solicitó a FEMA tuvo problemas y al día de hoy pues no pudieron acceder a esa ayuda porque no tenían... Dímelo a mí. No tenían un título formal sobre su propiedad. Eso puede ser desde personas que viven en casa de familiares que heredaron la casa pero nunca hicieron escritura, a personas que estaban alquiladas hace 30 años y pues dejaron de pagar alquiler hace 15 y nadie... Es su casa, en todos los términos prácticos es su casa. Hasta personas, eso ocurre aquí, de verdad, que alguien deje 15, 30 años de pagar la renta. Ocurre, sí, porque se pasan por herencia y especialmente los que le y no hacen nada legalmente. No, simplemente ya se da por costumbre que esa casa es de esa persona y ningún heredero viene a reclamar nada. Y después ni siquiera los encuentran, que es parte de lo que provocó o de las explicaciones que dio Fortaleza en su orden ejecutiva. Y están quienes entran en un terreno que está baldío, abandonado, y hacen su casa y viven allí sin formalizar su reclamo sobre la propiedad, pero que en todos los términos prácticos son los dueños y en todos los que importan también para efectos de la reglamentación federal, que es que se encargan del mantenimiento de la propiedad, que pagan contribuciones si hay, y son quienes están en posición y la mantienen al día. Pues FEMA finalmente reconoció esa definición de dueño, que es la que aplica en todos los estados. Tuvimos asistencia y colaboración de organizaciones en Texas que pasaron por lo mismo. Hicieron este formulario que dice, yo soy dueño, de esta forma soy dueño, y eso es suficiente. Y finalmente FEMA aceptó ese formulario, aunque se negó a asumir responsabilidad por todas las solicitudes que denegó.
Y de seguro hay mucha gente que no sabe la existencia de eso, de esos cambios, ¿no? Y dejó en manos de las organizaciones sin fines de lucro el notificarle a la gente, y por eso hasta el otro día habían brigadas de apelaciones a FEMA como parte de los esfuerzos para lograr que esa gente accediera a esas ayudas. Pues se dio eso, luego se da el proceso con CDBG-DR, que son... ya es más a mediano y largo plazo, son proyectos mucho más abarcadores, tanto del gobierno como a nivel individual, y debería ser también comunitario, aunque lamentablemente el plan de acción para el uso de esos fondos que presentó el gobierno no tiene muchas alternativas para lo que es recuperación colectiva, y sí, unas pocas individuales, muchas gubernamentales y algunas otras para el sector privado. Entre esas individuales está el de reparación, reconstrucción o reubicación, y ahí también el gobierno vivienda estableció como requisito un título formal, y si no tienes título formal, entonces te pasan a este programa de autorización de títulos, que desde que lo presentan se le advirtió a vivienda: oye, autorizar un título puede que tome en el mejor de los casos es un milagro 3 meses, pero no va a tomar 6 meses, y puede que tarde más de un año, así que vas a detener la solicitud de esta persona todo este tiempo en lo que se autoriza ese título. Lo dijimos hace más de un año, y ahora en agosto es que se reconoce eso que dijimos. Como decía, entre las razones que expone la orden ejecutiva es que no pueden conseguir a las personas que podrían tener algún reclamo sobre la propiedad en esos procesos, que pueden ser cuestión de hacer unas escrituras entre gente que se conoce y que se habla, o puede ser buscar a 7 herederos de un señor que hace 50 años me dejó la casa. Y esos no aparecen porque están por todo el mundo ya regados. Así que ante esa dificultad dijeron: pues vamos a eliminar, vamos a adoptar un formulario similar al que se adoptó con FEMA, y liberar a vivienda de responsabilidad sobre cualquier reclamo que vaya a haber sobre esa propiedad, pero solamente por ahora para reparaciones y reconstrucciones. La reubicación pues tiene vivienda está pidiendo unas garantías adicionales que no permiten todavía liberar a la persona de autorizar o de formalizar ese título. Pero entendemos que eso fue una victoria para todas esas personas que están buscando reparar y reconstruir. Estamos reclamando que se reabra ese programa porque se cerró en enero sin previo aviso, y ahí ya hay 26,000 solicitudes. Y muchas miles más en espera porque tenían una lista de espera, y ese programa debe abrir. Se le debe decir a las personas que ya rechazaron este cambio y permitir... Pero, ¿y cómo cierran un programa cuando saben que tienen 26,000 solicitudes sin atender? Se supone que las cerraron con las 26,000 atendidas, con las 26,000 recogidas. La mayoría... O sea, que era en realidad que los que vinieran después de esos 26,000 no se iban a atender, pero los 26,000 tampoco han recibido las ayudas. La mayoría de esos 26,000 no han sido atendidos. De hecho, Ayuda Legal tuvo una participación en medios por esta orden ejecutiva, para explicar esta orden ejecutiva hace un par de semanas. Tenemos una línea, un hotline para asistencia de desastre, y se nos llenó en cuestión de horas el hotline de llamadas de personas que solicitaron R3 y que las tienen en el limbo hace un año. No les han dado una determinación por escrito, a pesar de que eso es lo que mandan las reglamentaciones. No saben qué está pasando, no le quieren dar copia de documentos, le han dicho que no cualifican por razones que no son válidas. Obviamente no está por escrito, así que es muy difícil también retar algo que está por escrito, o gente que simplemente pasaron por su comunidad, les llenaron la solicitud, y ahora quien les llenó la solicitud le dice: yo no sé nada de eso, yo ya no trabajo ahí, y o sea que no le dejaron ningún contacto de los administradores del programa, que son compañías privadas. Ni ninguna evidencia para poder dar seguimiento a otros empleados. Claro, hay personas que tienen la posibilidad de moverse
que tienen, que buscan, que pueden ir hasta las oficinas 20 veces, que tienen el teléfono para llamar, dejar la llamada sonando y sonando, pero también hay muchas personas que son de edad avanzada, que son cuidadoras de personas de edad avanzada o personas con diversidad funcional, o que tienen muchos otros rollos en su vida que no les permiten perseguir a las compañías y al gobierno para darles aquello a lo que tienen derecho. Y es bien triste esas llamadas que recibimos de personas que sí tienen suficiente como para llamarnos, pero que no han podido obtener esa respuesta y que están desesperadas ya. Y lo más triste es escuchar, como ahora, que aquí empezó a llover y para mí no es, a nivel personal no es una preocupación que empezó a llover, pero es bien triste estar hablando con estas personas y que empieza a llover y les cambia el estado de ánimo, porque dicen se me va a inundar la casa, tengo que poner los cubos para recoger las filtraciones, ya ese cuarto está lleno de hongo, el techo se le están cayendo los cantos y el toldo está roto. Ya los tordos se hicieron trizas, especialmente después de un par de tormentas. Así que no, están hay personas viviendo en condiciones que no son adecuadas, que no son seguras, y el gobierno sigue arrastrando los pies. ¿Ustedes tienen una idea de cuántos miles de personas en Puerto Rico en general están en esas circunstancias? ¿Tienen una idea? Mira, ¿Son cientos o son miles? Fíjate cómo o son decenas. Los números aquí se ha hablado en diferentes en diferentes fuentes hasta de 30,000 tordos azules, y eso era sin contar los que pusieron corporaciones, organizaciones sin fines de lucro o que fueron donados. Sin embargo, ahora en verano el secretario de Vivienda habló de menos de 1,000. Si no me equivoco eran 400 y pico, porque llamaron a todos los municipios y menos de la mitad de los municipios contestaron, les dijeron el número que tenían en ese municipio y ellos extrapolaron de ahí que era esa cantidad de tordos azules. Eso no coincide con nada de lo que sabemos, de lo que vemos, de que quienes se han montado en un avión pueden ver cuando pasan por las áreas, especialmente las áreas más pobladas, todos esos tordos sobre las casas. Incluyendo a Torrey, que nadie se crea que eso es en el centro de la isla y los campos y no sé qué, porque yo tengo una amiga que vive en un 10º piso en un edificio en Atorrey, y cuando yo la visito, yo veo en la barriada que está frente a ella y veo los tordos. Sí, la mayor parte de eso es las comunidades del Caño, que también han sido, sus organizaciones han sido bien vocales en esto de la recuperación y el retraso en estas ayudas, que tienen que estar disponibles para las personas, porque al no estarlo están violando los derechos de estas personas, y lo que hemos argumentado es que estas restricciones de título, hay otra restricción que también excluye a muchas personas, que es la de zonas inundables, tienen mayor peso sobre las comunidades pobres, sobre las comunidades negras, sobre las familias con menores de edad o con personas de edad avanzada. O sea, todo es peor. Y eso es precisamente lo que confirmamos en todas esas llamadas que recibimos, que esas son las características de las familias que están siendo excluidas, ya sea por las deficiencias de los procesos que están implementando los administradores del programa, o por las mismas restricciones que estableció Vivienda en su reglamentación. Nicole, tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Quédense ahí, que esta conversación es muy interesante y hay mucha información para ustedes que todavía falta, así que no se vaya nadie, regresamos. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya estamos en el último segmento de este programa. Nicole, estoy muy agradecida de que me hayas acompañado en la mañana de hoy para ofrecer tanta información valiosa para nuestro radioescucha. ¿Cómo la organización Ayuda Legal Puerto Rico, además de rendir estos informes, hay alguna cosa que ustedes hacen, o cómo la gente puede contactarse con ustedes, o qué ayuda ustedes le ofrecen a estas personas para que puedan resolver todo esto? Pues mira, ¿Cuánto acceso ustedes pueden dar porque es que es demasiado? Yo no me puedo imaginar, ustedes tienen las manos más que llenas.
Sí, así es, y eso fue lo que ocurrió en las pasadas 2 semanas, que se nos llenó la línea de ayuda. O sea, es mucha más la necesidad que lo que nosotras o cualquier organización sin fines de lucro puede cubrir. Así que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, sus deberes hacia la gente, y dejar de simplemente dejarlo en manos de las organizaciones a que se encarguen, como tantas veces han hecho en los pasados meses, que han dejado la información sobre la enfermedad, el rastreo, todo, las ayudas, la comida, a que sean las organizaciones sin fines de lucro las que se encarguen. Pues mira, tenemos, como te dije, esa línea telefónica, que es principalmente para preguntas sobre desastres, pero igual en otros temas se están atendiendo, los atienden abogados. Dinos el número. Pero es 787-957-3106. Ahí también se recibe llamadas para apoyo legal a inmigrantes que se le pasan a abogadas de inmigración que están dando su tiempo gratuitamente. ¿Qué tipo de servicio ustedes ofrecen para inmigrantes? Está acompañamiento legal, preguntas que tengan de información legal, que nuestra política es que la información legal tiene que ser pública y gratuita. Así que a eso va nuestro website, y a eso va la línea de ayuda, que preguntas sobre inmigración que tengan, tenemos estas personas disponibles, estas abogadas disponibles para responderlas. No ofrecemos representación legal directa, porque no tenemos los recursos para eso, pero sí tenemos acuerdos o de referido o de colaboración con organizaciones que sí proveen. O sea, que ustedes viabilizan, ustedes son un puente de comunicación. Claro. Sí, inmediatamente le damos el número de teléfono o referimos el caso para que les cualifiquen y les atiendan. También tenemos la página web ayudalegalpr.org, que ahí hay un chat en vivo en horas laborables, que atienden también abogadas que le pueden dirigir, ayudar a encontrar las respuestas que necesiten, tanto en el website como las que estén disponibles, que, como dije, deben ser información pública. Estamos también, y esto ya es para las abogadas, estamos certificadas como una organización en la que las abogadas pueden cumplir con 30 horas, o las horas que quieran, pero las que requiere el tribunal son 30 de horas pro bono, para entonces poder excusarse de la lista de abogados de oficio. No todos los abogados van a los tribunales, y no todos son expertos ninguno de nosotros somos expertos en todos los temas, como para que nos caigan los casos así de que hay que ir a litigar. Así que por eso creemos en que hayan alternativas para que las abogadas puedan ofrecer ese servicio pro bono, garantizar el acceso a la justicia de las personas desde su experiencia y desde sus talentos. Así que también se pueden comunicar con Ayuda Legal para dar sus horas pro bono. Igual estamos trabajando la jornada de recuperación justa, se reúne todos los meses. Ahí nos hablamos, intercambiamos información sobre estos temas, los que hablamos particularmente estos en relación al huracán, pero en general relacionados a estas áreas que estamos trabajando, que todos tengan acceso, que haya acceso equitativo a las ayudas y a los fondos de recuperación, que haya participación efectiva y real de la gente en la toma de decisiones sobre la recuperación, y que prevengamos los desplazamientos forzosos, que la gente no tenga que abandonar su hogar o su país, sino si había otras alternativas más saludables y más reales, más efectivas también para mantener a las comunidades. Así que todo eso lo pueden conseguir, todos estos anuncios, también en la página de Facebook
Ayuda Legal Puerto Rico, y también en Twitter, en Instagram, estamos en todas. Están en todas partes. Sí. Así que igualmente la página web Ayuda Legal Puerto Rico, así completo, ayudalegalpuertorico.org, ahí ya tenemos los temas más de política pública. Igual en recuperacionjusta.org también pueden leer todas las cartas que se han mandado al gobierno, todos los petitions que hemos hecho, recogiendo firmas para apoyar esas recomendaciones y reclamos, incluyendo los que hablamos al principio del programa, los relacionados a el CARES Act y los fondos relacionados a la pandemia, y lo que entendemos debe existir para que la gente pueda mantenerse realmente en su casa, pero sin pasar las necesidades que hoy están pasando. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? ¿Habrá reacciones de verdad o se perderá ese dinero o no? O sea, el que queda sin utilizar. Pues mira, vemos algunos movimientos. Ya está yo creo que el viernes pasado aparecieron finalmente unas guías para el programa de protección de nómina del sector privado, el de telemedicina. No hay nada todavía de asistencia tecnológica para estudiantes, lamentablemente, pero eso es indicativo de que sí hay algo en camino, pero no hay que echarle el ojo a los fondos de recuperación y no se puede dejar para después, a los fondos de emergencia, no se puede dejar para después, porque... Y hay que exigir que rindan cuentas. Esto es parte de, no solamente para cumplir con el gobierno federal, sino para cumplir con la gente. Primero porque se pierden si no se usan bien, y segundo porque se pierden vidas, y hay consecuencias graves también para el bienestar de la gente. Y ahora mismo todavía estamos en la temporada de huracanes, todavía no estamos a salvo. Todavía y en plena pandemia, o sea, no, esto va a continuar, así que las necesidades de la gente van a continuar. No parecería, dan a entender casi que ya pues lo de los desempleados está bajando. No, es que la gente simplemente se cansa, pero sí hay mucha gente esperando y pasando mucha necesidad. Pues es que son tantas cosas a la vez que a veces se pierde en el discurso público, pero precisamente eso es lo que queremos traer, y que respondan. ¿Por qué? Como bien has preguntado tantas veces, ¿por qué tanto retraso? Y a la vez, ¿en qué se están usando los que sí se están usando? Porque no puede ser que se pierda o que se vaya en lo que no era prioridad. Igual, la respuesta que tengan la tienen que dar para evaluar nosotras, la gente, si eso era lo que tenían que hacer. Porque ellos tienen que estar sujetos a rendición de cuentas todo el tiempo. Aquí, lamentablemente, funcionarios públicos se están comportando como si estuvieran administrando una empresa privada, y no puede ser. Incluso tratando de ocultar información que debería ser pública. Debo decir que los contratos que aparecen hoy, publicados, que no estaban publicados el viernes, están registrados desde la primera semana de julio. O sea, ¿por qué tardaron 3 meses en aparecer? Pues ya eso levanta sospechas. Y ya de por sí es una falla, aun si es totalmente legítimo al final. Tiene que estar disponible para confirmar que es legítimo. Y no pueden molestarse por eso y no pueden pensar que estamos reclamando demasiado. No, estamos reclamando el mínimo, que es que haya constancia de en qué se gastó cada dólar que damos o que damos en impuestos. Están obligados a rendir cuentas, porque claro, ellos no son los jefes es el pueblo de Puerto Rico. Esa claro. es la realidad, y un poco yo creo que la gente tiene que ir cobrando mucha conciencia de quién es que realmente tiene el poder realmente lo tiene el pueblo, lo que pasa es que tiene que ejercerlo, y hasta cierto punto pues el pueblo todavía no se entera de cómo puede seguir ejerciendo ese poder que ya empezó a ejercerlo el verano pasado, ¿no? Pero además son tantas las cosas que nos han ocurrido y nos siguen ocurriendo, sigue lloviendo sobre mojado y siguen experiencias terribles para nosotros, ¿no? Y a eso también, como decía, ese es el uso, uno de los usos que queremos que le den al trabajo que hacemos, que lo usen para impulsar sus campañas comunitarias,
sus reclamos a nivel de comunidad, no solo geográfica, sino de intereses. Madres que están trabajando en su casa ahora mismo con los nenes en otra computadora, tratando de manejar la educación virtual. Como por ahí alrededor, ¿es un bebé o es un gato? Ahora mismo hay un gato, pero ya mismo va a haber un bebé. Por ahí lo van a buscar. Sí, Okay. de hecho. Pero igual todo aquí hace falta mucho de esto y también que se trabaje desde las comunidades y desde la gente según sus necesidades, y por eso estamos ahí también poniendo a disposición todas las mismas herramientas que nosotras usamos para que la gente también las pueda usar para investigar y ver qué es lo que está pasando. Seguro, organícense, gente, organícense, que el poder viene desde la comunidad, desde ese entorno pequeño y familiar. Nicole, se me ha terminado el tiempo, pero estoy muy agradecida por toda la valiosa información que nos has ofrecido hoy y obviamente te profeso un profundo agradecimiento y sobre todo admiración por la gesta que tienen ustedes en Ayuda Legal Puerto Rico para una labor que es fundamental. Muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias por este espacio. Muy bien. Amigos, ustedes, gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de paz.